Puedes imaginar vivir en un país donde la obediencia ciega reemplaza la compasión, donde el miedo domina las calles y donde millones de personas son perseguidas solo por existir. Pues esto pasó en el siglo XX, un grupo surgió en Alemania con la promesa de grandeza, pero detrás de esa promesa se escondía una pesadilla. El grupo llamado nazi, liderado por Adolf Hitler, transformó el odio en ideología, la propaganda en verdad y la violencia en poder. Durante más de una década, sus decisiones marcaron el destino del país entero y dejaron cicatrices imposibles de borrar. En este vídeo conocerás los 30 actos más crueles y malvados que cometió el régimen nazi, desde la creación de los campos de concentración hasta los experimentos humanos y los genocidios que estremecieron al mundo. Prepárate para descubrir cómo una nación entera fue arrastrada hacia la oscuridad, y porque recordar estos actos no es solo mirar al pasado, sino entender hasta dónde puede llegar la humanidad cuando el odio se convierte en ley. 1. Creación de los campos de concentración. Apenas Hitler llegó al poder en enero de 1933, los nazis empezaron a construir campos de concentración. El primero fue Dachau, cerca de Múnich, abierto en marzo de 1933. En un inicio, estos campos eran para encerrar a los opositores políticos, como comunistas, socialdemócratas y sindicalistas. Pero con el tiempo se transformaron en centros de tortura, trabajo forzado y muerte. Con el objetivo de eliminar toda oposición y sembrar el miedo. Los nazis querían que nadie se atreviera a cuestionar al régimen. 2. Programa de censura y quema de libros. El 10 de mayo de 1933, en varias ciudades alemanas, especialmente Berlín, estudiantes y simpatizantes nazis quemaron miles de libros considerados antialemanes o peligrosos. Incluían obras de Albert Einstein, Sigmund Freud, Karl Marx y muchos autores judíos o liberales. Porque el nazismo buscaba controlar la cultura y la educación, eliminando ideas contrarias a su ideología. Querían imponer una sola forma de pensar, la del régimen. 3. Aprobación de las leyes de Nuremberg. En septiembre de 1935, el régimen promulgó las leyes de Nuremberg, que privaban a los judíos de la ciudadanía alemana y prohibían los matrimonios o relaciones entre judíos y alemanes. También clasificaron a las personas según su raza, usando documentos familiares para definir quién era judío o ario. Estas leyes fueron la base legal del antisemitismo nazi. Buscaban purificar la sociedad alemana y preparar el terreno para una futura persecución masiva. 4. Persecución de minorías, gitanos, homosexuales, discapacitados. Durante los años 1936 a 1939, durante esos años, los nazis arrestaron a miles de gitanos, conocidos como romaníes, personas homosexuales y personas con discapacidad física o mental. Eran internados en campos o asesinados en hospitales bajo el programa Acción T4, que aplicaba la eutanasia obligatoria a personas con enfermedades. Este suceso ocurrió porque Hitler consideraba que estas personas eran imperfectas o indeseables. Su objetivo era crear una raza alemana pura, eliminando a quienes no encajaran en su ideal. 5. La noche de los cristales rotos, Kristallnacht. El 9 y 10 de noviembre de 1938, tras el asesinato de un diplomático alemán en París, los nazis organizaron un ataque masivo contra los judíos en Alemania y Austria. Destruyeron sinagogas, negocios y hogares judíos, murieron más de 90 personas y miles fueron arrestadas. Fue una represalia antisemita planificada por el Estado, usada como excusa para intensificar la persecución y acelerar la expulsión de los judíos de la vida pública. 6. Invasión de Polonia, inicio de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia sin declaración de guerra, usando tácticas de destrucción rápida llamado Blitzkrieg. Esto dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. En Polonia, los nazis asesinaron a millones de civiles y comenzaron la deportación de judíos a guetos. Esto se realizó porque Hitler buscaba expandir el territorio alemán hacia el este y crear un espacio vital para el pueblo alemán, eliminando a los pueblos que consideraba inferiores. 7. Creación de guetos judíos. En ciudades como Varsovia, Lodz y Cracovia, los nazis obligaron a los judíos a vivir en barrios cerrados por muros, llamados guetos. Allí vivían hacinados, sin comida ni medicamentos, y bajo vigilancia constante. Miles murieron de hambre o enfermedades antes de ser deportados a los campos. El objetivo era aislar y controlar a la población judía antes de su exterminio. Fue el primer paso del genocidio. 8. Invasión de Francia, Noruega, Dinamarca y los Países Bajos.
Entre abril y junio de 1940, los nazis ocuparon casi toda Europa occidental. En Francia instauraron un gobierno títere, el régimen de Vichy, que colaboraba con los nazis. En cada país ocupado, se impusieron represalias, deportaciones y asesinatos masivos. Porque Hitler buscaba dominar Europa y eliminar cualquier resistencia al poder alemán. Los recursos y la población de los países ocupados eran explotados por la maquinaria nazi. 9. Invasión a la Unión Soviética, Operación Barbarroja. El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la invasión más grande de la historia, con más de 3 millones de soldados. El ejército nazi ejecutó a millones de civiles soviéticos y prisioneros de guerra, especialmente judíos y comunistas. Los llamados Einsatzgruppen, escuadrones de la muerte, fusilaban a comunidades enteras. Esto se realizó porque Hitler quería destruir el comunismo y conquistar tierras para los arios. También consideraba que los pueblos eslavos eran inferiores y debían ser eliminados o esclavizados. 10. Inicio de la solución final o llamado genocidio judío. En 1941, los líderes nazis planearon la solución final al problema judío, que consistía en el exterminio total de los judíos europeos. Se construyeron campos de exterminio con cámaras de gas, como Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor. Millones fueron deportados en trenes y asesinados sistemáticamente. Este acto fue el punto máximo del odio racial nazi, basado en la creencia de que los judíos eran la raíz de todos los males y que su eliminación purificaría a Europa. 11. Campos de exterminio y cámaras de gas. Durante la solución final, los nazis construyeron campos específicamente diseñados para asesinar. Entre ellos, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Chelmno, Majdanek y Belzec. En estos lugares, las personas eran despojadas de sus pertenencias, separadas por edad y condición, y luego enviadas a las cámaras de gas, donde eran asesinadas en masa. Los cuerpos eran luego incinerados. El régimen nazi consideraba que el exterminio era una forma eficiente de cumplir su meta de eliminar a los judíos, gitanos y otros grupos indeseables. Fue un acto de odio racial sistematizado y planificado por el Estado. 12. Experimentos médicos inhumanos. En campos como Auschwitz, Ravensbrück y Dachau, los médicos nazis realizaron experimentos crueles en prisioneros sin anestesia ni consentimiento. Les aplicaban virus, los exponían a temperaturas extremas, los mutilaban o probaban nuevos medicamentos. Uno de los más conocidos fue Josef Mengele, que experimentaba con gemelos y personas con discapacidades. Los nazis afirmaban que era investigación científica para el ejército o la medicina, pero en realidad era tortura encubierta por pseudociencia racista. 13. Masacres de los Einsatzgruppen. Estos eran escuadrones móviles de exterminio que seguían al ejército alemán en Europa del Este. Fusilaron a más de 1.5 millones de judíos, comunistas y civiles en Ucrania, Bielorrusia, Lituania y otros países. Un ejemplo es la masacre de Babi Yar, Ucrania, el 29 y 30 de septiembre de 1941, donde fueron asesinadas más de 33.000 personas en 2 días. Con el propósito de eliminar físicamente a los judíos y a la élite intelectual soviética, considerados enemigos del Reich. 14. Conferencia de Wannsee. El 20 de enero de 1942, altos funcionarios nazis se reunieron en Wannsee, Berlín, para organizar la logística de la solución final. Ahí se decidió el método industrial de exterminio de millones de judíos europeos mediante trenes, gas y crematorios. El objetivo de Hitler y su círculo querían coordinar el genocidio de forma eficiente y secreta, transformando el asesinato en un proceso administrativo y burocrático. 15. Guetos destruidos, Varsovia, Lwów, Cracovia. Después de años de hambre y miseria, los guetos judíos fueron destruidos por completo. El más grande, el gueto de Varsovia, fue arrasado en 1943 tras un levantamiento heroico de los judíos contra los nazis. Las personas que sobrevivientes fueron deportados a los campos de exterminio, donde los nazis querían borrar todo rastro de vida judía en Europa y demostrar que nadie podía resistir al Tercer Reich. 16. Destrucción de la ciudad de Varsovia. Tras sofocar la insurrección de Varsovia, en agosto y octubre de 1944, aunque empezó a planearse desde 1943, los nazis arrasaron completamente la ciudad. Más de 150.000 civiles fueron asesinados y el 85% de la ciudad fue destruido.
El régimen nazi quería castigar a los polacos por rebelarse y dejar Varsovia como ejemplo de lo que ocurriría con quienes se opusieran. 17. Marchas de la muerte. A medida que el ejército aliado avanzaba, los nazis forzaron a miles de prisioneros a marchar largas distancias desde los campos hacia el interior de Alemania, para ocultar las pruebas de sus crímenes. Cientos de miles murieron de hambre, frío o fueron asesinados durante el trayecto. El régimen nazi buscaba evitar que los prisioneros fueran liberados y que el mundo conociera el alcance del genocidio. También querían seguir usando a los prisioneros como mano de obra hasta el último momento. 18. Deportaciones masivas desde toda Europa. Los nazis, con ayuda de gobiernos colaboradores, como el de Vichy en Francia, deportaron a millones de judíos de Francia, Holanda, Hungría, Grecia, Italia y otros países hacia los campos de exterminio. Por ejemplo, en Hungría, en 1944, más de 433.000 judíos fueron deportados en solo 8 semanas. Porque querían acelerar el exterminio total antes de perder la guerra. Era parte del fanatismo del régimen, que prefería destruir vidas antes que rendirse. 19. Destrucción del gueto de Budapest. Cuando Alemania ocupó Hungría en marzo de 1944, miles de judíos fueron enviados al campo de Auschwitz. Los que quedaron en Budapest fueron encerrados en un gueto amurallado en condiciones inhumanas. Miles murieron por hambre y fusilamientos en el río Danubio. Porque Hitler ordenó la eliminación total de los judíos húngaros como parte final de la solución final, buscando acabar con los últimos focos de población judía en Europa. 20. Destrucción de evidencias del genocidio. Cuando los nazis comprendieron que perderían la guerra, comenzaron a demoler los campos de exterminio, destruir documentos y eliminar cadáveres para ocultar sus crímenes. Campos como Treblinka y Sobibor fueron completamente desmantelados. Querían borrar las pruebas del Holocausto para evitar los juicios y negar el genocidio. Sin embargo, los sobrevivientes y documentos hallados demostraron la verdad. 21. Asesinato de niños judíos y de otras minorías. Durante los últimos años de la guerra, miles de niños judíos, gitanos y discapacitados fueron asesinados en campos de concentración o usados para experimentos médicos. En Auschwitz y Ravensbrück, los niños eran separados de sus madres y muchos morían por hambre, enfermedades o ejecuciones. El doctor Josef Mengele utilizaba gemelos para estudios raciales. El régimen nazi creía que los hijos de los pueblos inferiores debían ser eliminados para evitar su reproducción futura. Esta idea provenía de su política de pureza racial. 22. Programa de trabajo esclavo. Millones de personas, especialmente de Polonia, la Unión Soviética y otros países ocupados, fueron obligadas a trabajar para Alemania en fábricas, minas y campos agrícolas. Vivían en condiciones miserables y con raciones mínimas de comida. Se calcula que más de 12 millones de personas fueron esclavizadas por el régimen. Porque el regimiento nazi necesitaba mano de obra barata para mantener la guerra. Hitler creía que los pueblos del este debían servir como esclavos para los arios. 23. Saqueo del arte y destrucción cultural. Las tropas nazis robaron millones de obras de arte, libros y objetos religiosos de museos, iglesias y hogares judíos en toda Europa. En muchos casos, destruyeron lo que consideraban arte degenerado. El saqueo fue dirigido por la organización Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. El objetivo era apropiarse del patrimonio cultural europeo para glorificar a Alemania y borrar las identidades nacionales de los pueblos conquistados. 24. Destrucción de aldeas enteras, casos Lidice y Oradour-sur-Glane. En represalia por actos de resistencia, los nazis arrasaron pueblos completos. En Lidice, Checoslovaquia, el 10 de junio de 1942, todos los hombres fueron fusilados, las mujeres deportadas y los niños asesinados o germanizados. En Oradour-sur-Glane, Francia, el 10 de junio de 1944, el escuadrón SS mataron a 642 personas, incluyendo mujeres y niños. Fue una política del terror, castigar colectivamente a poblaciones civiles para intimidar a toda Europa ocupada y sofocar la resistencia. 25. Uso de prisioneros para pruebas de armas químicas. En campos como Dachau, los nazis probaron gases tóxicos, explosivos y medicamentos experimentales en prisioneros. Las víctimas eran expuestas a gas mostaza, bombas o congeladas para estudiar los efectos. Querían mejorar las armas del ejército alemán y probar la resistencia humana, sin importar la vida de los prisioneros. Usaban la ciencia como tortura.
26. Uso de prisioneros como escudos humanos. Durante los últimos meses de la guerra, cuando el ejército alemán se replegaba, los nazis forzaron a prisioneros a marchar frente a los tanques o a zonas de combate para proteger a los soldados. Miles murieron de inmediato. Era una muestra del desprecio total por la vida humana. Los prisioneros eran considerados desechables y útiles solo para proteger a los alemanes. 27. Operación Reinhard, exterminio total de los judíos polacos. Fue la fase más mortífera del Holocausto. Entre 1942 y 1944, bajo el nombre Reinhard, los nazis eliminaron a casi 2 millones de judíos polacos. Se construyeron los campos de exterminio Belzec, Sobibor y Treblinka. Era el paso final de la solución final en Polonia, borrar completamente la presencia judía del país, considerado el corazón de la comunidad judía europea. 28. Destrucción de Berlín y suicidio de Hitler. En los últimos días de la guerra, mientras el ejército soviético entraba a Berlín, en abril y mayo de 1945, Hitler ordenó no rendirse y destruir la ciudad antes de entregarla. Miles de civiles murieron durante los bombardeos. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó en su búnker. Hitler prefería la destrucción total de Alemania antes que su derrota. Creía que el pueblo alemán había fallado y no merecía sobrevivir. 29. Ejecuciones masivas al final de la guerra. En los meses finales, los nazis aceleraron las ejecuciones de prisioneros para que no pudieran ser liberados por los aliados. En lugares como Mauthausen y Bergen-Belsen, miles murieron por hambre, enfermedades o disparos. Era un intento de borrar testigos y pruebas de los crímenes cometidos. Los nazis sabían que serían juzgados y trataron de eliminar a quienes pudieran delatarlos. 30. El colapso y descubrimiento de los campos. Cuando los aliados liberaron los campos, como Auschwitz en enero de 1945 y Buchenwald en abril de 1945, descubrieron millones de cadáveres y sobrevivientes en condiciones terribles. Las imágenes dieron al mundo una idea real de los horrores cometidos. El descubrimiento no fue un acto nazi, pero mostró la magnitud del mal que el régimen había provocado. Su colapso reveló el resultado final de su ideología de odio y destrucción. Después de conocer los 30 actos más crueles y malvados del régimen nazi, es imposible no sentir un peso en el corazón. Cada número, cada hecho, no es solo una parte de la historia, es una vida, una familia, un sueño que fue arrancado por el odio y la ambición del poder absoluto. El nazismo no fue solo una ideología política, fue la prueba de hasta dónde puede caer la humanidad cuando deja que el miedo y la intolerancia tomen el control. Durante más de una década, millones de inocentes fueron perseguidos, torturados y asesinados, todo en nombre de una falsa idea de superioridad. Pero, aunque aquellos días fueron oscuros, también nos dejaron una lección eterna. La memoria es nuestra mejor defensa contra el olvido. Recordar no es revivir el horror. Es asegurarnos de que nunca vuelva a repetirse. Hoy, el mundo todavía se enfrenta al racismo, al odio y a la violencia disfrazada de ideología. Por eso, conocer lo que ocurrió no es solo mirar hacia atrás, sino mirar hacia adentro. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de elegir. ¿Queremos ser parte del silencio, o de la voz que dice nunca más? Que estos 30 actos de crueldad no sean solo una lista de tragedias, sino un recordatorio de lo que el ser humano puede destruir. Y también de lo que puede proteger, si elige la empatía, la justicia y la verdad. Porque solo recordando el pasado, podemos construir un futuro donde la humanidad venza al odio.